Vamos a continuar con nuestros estudios del Sermón del Monte, capítulo 6 de Mateo. Vamos a tratar hoy la última parte del capítulo 6, ya nos vamos a meter en el último capítulo del Sermón del Monte, el capítulo 7, pero antes tenemos que terminar. Capítulo 6 de Mateo, de los versículos 25 al 34, vamos a estar estudiando hoy. Y a modo de recordatorio y recopilatorio así rápido, en la última sesión que estuve dando con vosotros del Sermón del Monte, estuvimos viendo cómo Jesús nos llama a depositar nuestro corazón en los tesoros celestiales. ¿Recordáis? Jesús comienza con esta frase en el versículo 19 que dice: no acumuléis tesoros en la tierra. Y Él va a enseñar acerca de cómo esos tesoros en la tierra algún día van a desaparecer, algún día se perderán y no van a tener ningún valor. Así que el Señor Jesús, al comienzo de esta parte, de este tema, de esta sección que se podría llamar, comienza diciendo: no acumuléis tesoros en la tierra. Por tanto, Jesús aquí está en el Sermón del Monte, si recordáis, enseñándole a sus discípulos acerca de cómo deben vivir esos ciudadanos del reino, un reino distinto. Y estos ciudadanos del reino debían hacerse tesoros, ¿dónde? En el cielo. Haceos tesoros en el cielo, porque los tesoros del cielo perduran y tienen un valor verdadero y real. Y concluía Jesús, el último versículo que estuvimos viendo, que era el 24, diciendo que nadie puede servir a dos señores, ¿verdad? Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Y en el día de hoy vamos a seguir con este mismo tema, porque de los versículos 25 al 34 que vamos a dar hoy, Jesús sigue hablando del mismo tema, sigue unida toda esta enseñanza. Vamos a ver algunos matices diferentes y por eso hice esta división, pero al final va a hablar de lo mismo. Así que si la anterior vez estuvimos viendo que Jesús nos decía no acumuléis, hoy vamos a ver en el texto tres expresiones o tres frases que Jesús repite. O sea, Jesús repite una frase tres veces, que ya no es no acumuléis, sino no os preocupéis o no os afanéis, dice Reina Valera. No os afanéis, no os preocupéis, lo dice en el versículo 25, en el versículo 31 y en el versículo 34. Así que si me acompañáis, vamos a leer este texto. Versículo 25 del capítulo 6 de Mateo dice: pero os digo, no os preocupéis o no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida o un codo a su estatura? Dice la Reina Valera. Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día con sus propios problemas. Hermanos, el título que le he puesto a la enseñanza, al estudio de hoy, es Luchando contra la ansiedad. Y es que el término ansiedad, la palabra ansiedad, se ha convertido en una palabra muy presente en nuestro tiempo. ¿Sabéis? La Organización Mundial de la Salud, la OMS, dice que los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales más comunes en el mundo. Se estima que cerca del 4% de la población mundial los sufre. ¿Sabéis lo que significa eso?
que cientos de millones de personas en el mundo están lidiando con este problema. La estadística más cercana que he logrado encontrar de una fuente fiable es que en 2019 se calculaba que más de 300 millones de personas vivían con ansiedad. Y esta cifra, según lo que están diciendo, no para de crecer y mucho más, sobre todo después de que en el 2020 tuviéramos la pandemia, ¿verdad? El COVID, en el cual estuvimos encerrados durante meses y eso nos enfrentó a muchas inquietudes y esta ansiedad no para de crecer. Pero tampoco hace falta que nos vayamos con ejemplos muy lejos. Yo estoy seguro de que hay algo muy cercano que todos tenemos nuestra propia anécdota. Si te digo qué estabas haciendo el lunes 28 de abril sobre las 12:30 del mediodía, estoy seguro que todos os acordáis, porque de repente se fue la luz, ¿verdad? Se fue la luz y ahí nos quedamos sin algo tan básico de la luz, pero nos dimos cuenta de algo muy importante y es que somos muy frágiles. ¿Qué hacemos sin luz? No podemos hacer casi nada. Muchos no podíamos cocinar, no podíamos llamar, no podíamos guardar nuestra comida en el frigorífico porque se estaba sin funcionar. Y ese tipo de cosas despiertan en nosotros ese sentimiento de preocupación, de temor, esa ansiedad por lo que puede pasar, por aquello que escapa a nuestro control. Y estoy convencido de que esta mañana todos conocemos a alguien cercano que está luchando con esta ansiedad, si no, nosotros mismos sentimos en muchos momentos de nuestra vida esta misma ansiedad. Es muy probable que muchos de nosotros vivamos con esa sensación de preocupación, de estrés, de ansiedad en nuestra vida y lo estamos experimentando. Por eso creo que esta enseñanza que hoy vamos a ver del Señor Jesús en el Sermón del Monte es muy relevante para todos nosotros en el día de hoy. El Señor Jesús hoy en su palabra nos va a hablar de algo que estamos viviendo cada uno de nosotros en nuestra vida. Y lo hace con una frase que repite 3 veces, y es lo que quiero que os quedéis. Jesús va a repetir 3 veces, no os preocupéis. Fijaos, en primer lugar, el Señor nos llama a no preocuparnos por las cosas básicas de la vida y a confiar en su cuidado hacia nosotros como nuestro Padre. Vamos a volver a leer el versículo 25, ¿vale? Versículo 25 dice así: por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Bien, como ya he mencionado, Jesús está continuando con una enseñanza y tenemos que tener esto en mente porque nosotros lo hemos dividido, pero Él estaba hablando y venía de hablar acerca de dónde está el verdadero tesoro, dónde están los verdaderos tesoros. Y esos tesoros verdaderos están en el cielo, ¿verdad? Ahora, mientras que en ese momento, cuando estaba hablando de acumular, parece que está hablando a un grupo de personas, ahora podríamos decir que va a girar, no sé si girar su cabeza o moverse de alguna forma o a empezar a dirigirse a otro grupo de personas a las cuales también tenía que enseñarle acerca de estas cosas. En el estudio anterior vimos que para los poderosos de la época, para los ricos de la época, lo que ellos hacían era acumular. ¿Recordáis qué acumulaban? Acumulaban ropas, túnicas de colores y ropajes buenos, era algo caro en esa época, acumulaban joyas y objetos valiosos y también acumulaban incluso alimentos. Para los ricos, esos eran sus tesoros, esa acumulación de todo ese tipo de cosas. Y por eso vimos que Jesús se dirige a ellos y les dice, no acumuléis este tipo de tesoros, porque ese tipo de tesoros van a desaparecer. Sin embargo, ahora vemos que ya no dice no acumuléis, sino que ahora Jesús va a cambiar la frase y va a decir no os preocupéis. Y es que, lógicamente, no todo el mundo en la época de Jesús era rico. No todo el mundo podía acumular, o sea, permitirse acumular ese tipo de riquezas.
¿Sabéis? Había personas que no solamente no podían acumular una túnica, sino es que solamente tenían una para todos los días. No es que no acumularan sandalias, es que solo tenían unas. De hecho, podríamos afirmar, si estudiamos esa cultura, que casi la gran mayoría de personas en los tiempos de Jesús tenían una realidad de mucha pobreza. ¿Sabéis? La gran mayoría eran campesinos, eran pescadores, eran jornaleros, eran artesanos, y además vivían en un contexto de mucha necesidad, porque estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Y el Imperio Romano controlaba todo. Ellos controlaban la producción y el comercio de los alimentos, de la comida y de todo, y además tenían una política de altos impuestos hacia ellos. Así que la situación social era difícil. La gran mayoría de personas en esa época vivían con lo justo para el día a día. Es decir, para estas personas, una mala cosecha, una enfermedad o un impuesto que no se esperaran podría generar una fuerte angustia en ellos y podría generar una crisis importante en la economía de la familia. Y por eso las preocupaciones de las que va a hablar aquí Jesús no son preocupaciones teóricas, son preocupaciones reales que la gente tenía en esa época. La bebida, la comida y la ropa eran problemas reales de ellos, del día a día, algo que podía angustiarlos fuertemente, generarles ansiedad. Si a eso le sumamos que en la cultura del primer siglo de los judíos se asociaba la riqueza a una bendición de Dios y se asociaba la pobreza a un castigo de Dios, se juntaba que este tipo de personas no solamente no tenían para comer, sino que eran mal vistas por los religiosos, sino que culturalmente estaban un poquito apartadas. Así que, como es de costumbre, vemos que Jesús, en este contexto del Sermón del Monte, que lo hace una y otra vez, lo que hace es utilizar este tipo de enseñanzas, este tipo de malas prácticas que estaban haciendo los judíos de la época y enseñar en base a ello sobre su reino, sobre ese reino que está trayendo algo diferente, algo distinto. ¿Recordáis que yo a la primera sesión le llamé el reino del revés? Es un reino distinto, un reino del revés. Un reino donde los bienaventurados no son los ricos, sino los pobres. Jesús está hablando de un reino donde los privilegiados no son a aquellos a quienes se les sirve, sino los que sirven. Un reino donde aquellos que lloran se les llama bienaventurados, donde los pobres tienen acceso. Así que en este caso, Jesús quiere explicarles cómo este reino que Él les está trayendo es distinto. Jesús quiere hacerles ver que tienen que centrar su vida en los tesoros celestiales y no en los tesoros de este mundo. Y vamos a ver cómo Jesús utiliza dos ejemplos para que ellos lo puedan entender. Él siempre hacía esto, cogía ejemplos cotidianos de la vida del día a día para enseñar necesidades, o sea, para enseñar verdades. Y lo empieza a hacer con un ejemplo sobre las aves. Dice, mirad las aves que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida o un codo a su estatura? Mira, aquí Jesús no solamente les va a decir, mira, no os preocupéis y ya está. No solamente les va a decir, no debéis preocuparos, sino que les va a dar las razones por las cuales no deben preocuparse. Les va a dar un fundamento en el por qué pueden ellos descansar y confiar en Dios. Y en primer lugar, fijaos aquí, lo he subrayado en azul, cómo presenta Jesús a Dios. Y esto era una presentación distinta a lo que en la época se solía ver. Acabo de deciros que se veía a Dios como aquel que a los ricos les bendecía y a los pobres les maldecía, como una especie de juez que te da cosas buenas si eres bueno y te daba cosas malas y enfermedades si eras malo. Eso tiene una cierta base en el Antiguo Testamento que podríamos
hablar, pero son malas interpretaciones. Y aquí Jesús va a representar a Dios de una forma totalmente diferente. Fijaos, no lo representa como un juez que reparte a cada uno lo que se merece, entre comillas, como si la riqueza fuera un favor divino y la pobreza fuera un castigo por falta de fe o por algún pecado. Tampoco lo va a representar como un Dios pasivo o distante, como por ejemplo los griegos tenían. Los griegos tenían muchos dioses, pero para ellos los dioses eran algo que ellos estaban allí, nosotros aquí, y no se molestaban en interactuar mucho con la gente. Así que no le va a presentar como un Dios pasivo o distante, demasiado ocupado como para preocuparse por unas criaturas tan pequeñas como nosotros. Y mucho menos lo va a presentar como un Dios manipulador, que disfruta poniendo trabas y observando desde lejos cómo nosotros nos las arreglamos para solucionarlas, ¿verdad? No. Jesús presenta a Dios con una frase que lo define por sí solo. Y solamente leyendo esta frase ya no hace falta que lo explique. Dice, vuestro Padre celestial. Vuestro Padre. Porque Dios es el Creador, Dios es todopoderoso, Dios es el ser perfecto, inmutable, eterno, omnisciente, omnipresente, pero Dios es nuestro Padre celestial. ¿Habéis pensado alguna vez lo importante que es que podamos decirle a ese Dios tan grande, Padre? ¿Vosotros os habéis dado cuenta de lo que implica eso? Que nosotros podamos ponerle el título de Padre a nuestro Dios es algo increíble. Que podamos acercarnos a Dios y decirle Padre y interactuar con Él de esa forma hace que nos tengamos que sentir muy privilegiados. Y ya solamente saber que Él es nuestro Padre, sabemos de ese cuidado que va a tener con sus hijos, de esa preocupación que va a tener acerca de nosotros. Así que Jesús, una vez que les dice que Él es vuestro Padre, les pone un ejemplo de las aves. Dice, mirad las aves. Las aves no cultivan, las aves no cosechan, no guardan la comida en sus graneros y sin embargo Dios las alimenta. Y la clave está en la siguiente frase que dice, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Aquí está representando Jesús el gran valor que tenemos. Mirad, tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios. Tú y yo fuimos redimidos, es decir, comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, del Hijo de Dios. Tú y yo somos sus hijos. Así que lo que aquí Jesús quiere que entiendan es, si Dios cuida con tanto detalle y amor de las aves, ¿cómo no va a cuidar de vosotros? ¿Cómo no va a cuidar de ti el Dios que ha entregado a su Hijo a morir por ti? Y, ¿sabéis? Este texto a veces se malinterpreta, se entiende como, mirad, pues como las aves no hacen nada, nosotros tampoco tenemos que hacer nada, y eso es falso. De hecho, no sé si tú alguna vez has visto un ave tumbada en una tumbona o descansando, porque yo no. Eso de que las aves no hacen nada todo el día no es verdad. Las aves se mueven, las aves buscan alimento, las aves contribuyen a sus nidos, a sus crías, las aves trabajan. Pero lo que no hacen es preocuparse. Las aves no están ansiosas y esa es la ilustración. La ilustración es, sí, tenéis que hacer lo que debéis hacer. Tenéis que ser previsores, tenéis que trabajar, tenéis que llevar el trabajo, la comida, el alimento, el sustento a vuestras familias. Pero confiad mientras hacéis eso. No estéis ansiosos mientras hacéis esto. Porque después de cumplir lo que nos toca y de hacer lo que Él nos pide que hagamos, de hecho hay diferentes textos en la palabra de Dios donde se nos dice que debemos que trabajar, pero después de eso, confía en el cuidado de tu Padre celestial. Confía en el cuidado de Dios. Porque ¿de qué sirve preocuparse? Dice el texto, el versículo 27, fíjate. Dice, ¿y quién de vosotros, por ansioso que esté,
puede añadir una hora al curso de su vida. O puede crecer, puede añadir un codo a su estatura. ¿Sabéis? Yo tengo pacientes que a mí me han venido diciéndome, ¿tú puedes hacerme algo para que yo crezca? Me lo han preguntado. No se puede. ¿Tú puedes hacer algo para sumar una hora al curso de tu vida? No puedes. Por mucho que te preocupes, por mucha ansiedad que tengas, por muchas vueltas que les des a todas las posibilidades y tengas una ansiedad desmesurada, nosotros no somos capaces de solucionar nada. Esa preocupación no soluciona los problemas, no alarga nuestra vida, no mejora la situación, sino que solo nos desgasta y nos roba la paz. Pero Jesús, ahora después voy a volver a este tema, pero Jesús ahora quiero decir la otra ilustración que nos da. Jesús ahora va a hacer otra ilustración, ya no con las aves y el alimento, sino con las flores, los lirios del campo y la ropa, porque era otra de las preocupaciones que ellos tenían, ¿verdad? Fijaos, versículo 28, 29 y 30, dice, y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Esto lo tengo aquí. Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Y nuevamente aquí la idea es la misma. Si Dios cuida incluso de esos pequeños detalles, como son las flores del campo, que uno podría decir, bueno, una flor en el campo, como dice aquí el texto, que nace en un día y al día siguiente está marchita, ¿qué más le daría a la flor que no tuviera esos colores o fueran tan bonitas? Pero es que Dios sí se preocupa por esos pequeños detalles. Si Dios se preocupa de esos pequeños detalles, tan, entre comillas, insignificantes, ¿cómo no va a cuidar de nosotros y de nuestras necesidades? ¿Cómo no, siendo nosotros sus hijos, va a cuidar de nosotros? Y sabéis, yo estaba reflexionando mientras estaba estudiando esto y la realidad es que la ansiedad está en todas partes. Todos vivimos con estrés, con preocupación, con un sentimiento constante de peligro y a veces somos quizá demasiado susceptibles con las ideas con las que el mundo constantemente nos bombardea. Y a veces podemos tener la tendencia de estar tan pendiente de lo que nos dicen desde fuera, de lo que nos van a decir en el mundo, de lo que nos van a decir en la calle, que podemos caer en el error de olvidar lo que dice aquí dentro. Y estamos con el oído tan puesto fuera que olvidamos esas promesas tan grandes. Jesús te está diciendo a ti y a mí primeramente la frase no estés preocupado, no estés ansioso, no estés afanado, confía en mí. Y ahora yo quiero hacer un paréntesis aquí porque yo entiendo que puede haber, seguro que hay alguna persona que mientras yo estoy hablando me puede estar pensando, ya Daniel, sí, esto es muy fácil decirlo, pero tú no sabes los problemas que yo tengo. Mira, Daniel, todo lo que me estás diciendo sí ya lo sé, pero tú no sabes las dificultades que tengo yo con mi familia. Daniel, es que tú no sabes los problemas que tengo yo en mi trabajo. Tú no sabes lo que me pasa a mí con X relación. Y te voy a decir una cosa, tienes razón. Yo no lo sé. Pero es que yo no soy el que te está diciendo que no te preocupes. El que te está diciendo que no te preocupes es Dios. Yo solo lo estoy transmitiendo. Pero el que te está diciendo no te preocupes es Dios. Y Dios sí conoce tu situación. Dios sí conoce tus problemas. Dios sí conoce la situación que estás pasando con tu trabajo, con tu familia, con tu relación. Y Él es el que te dice, no te preocupes, confía en mí, yo estoy contigo. Y esa frase, yo estoy contigo, deberíamos ponerla a fuego en nuestra mente, porque se nos olvida.
¿Sabéis? Una de las promesas más increíbles que hay en la palabra de Dios no es la promesa de que todo nos va a ir bien en la vida, porque no es verdad, aunque haya gente por ahí que va diciendo que a los creyentes les va todo bien y que si no te va bien es porque no ofrendas suficiente. Eso es mentira. La palabra de Dios nos dice que no nos va a ir bien en la vida, pero ¿sabes lo que nos dice? Yo estoy contigo. Isaías 43:1, me encanta, dice, así ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Versículo 2, y escúchalo bien, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. A veces, hermanos, nos olvidamos de estas promesas de nuestro Dios. A veces dejamos que nos bombardeen tanto de fuera, tanto de las preocupaciones, tanto de los problemas, que nos olvidamos de que Dios ha prometido, hay una promesa y Él es fiel de que Él va a estar con nosotros. No dejemos que las preocupaciones del mundo se metan dentro de nuestro corazón. No dejemos que perdamos algo tan increíblemente bueno que tenemos los creyentes. ¿Y sabéis qué tesoro tenemos los creyentes? Los creyentes tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una tranquilidad que no tiene ningún sentido. Que podamos confiar en que aunque en esta vida no sabemos qué nos va a pasar, sí que sabemos que Dios está al control, sí que sabemos que nuestro Padre está a nuestro lado y sí que sabemos que Él va a cuidar y a estar con nosotros. Y por eso Él nos dice, no te preocupes, confía en mí. No te preocupes, confía en mí. Pero precisamente, si seguimos leyendo, Jesús vuelve a repetir esa frase, no os preocupéis, en el versículo 31. Que dice, el epígrafe que he puesto es, no te preocupes por lo material, busca primeramente a Dios. Versículo 31 y 32 dice, por tanto, no os preocupéis, vuelve a repetir aquí, diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe ¿Qué necesitáis de todas estas cosas? Si hay algo que caracteriza a este sentimiento de ansiedad, de preocupación, es no saber o la incertidumbre de qué es lo que nos va a pasar y de cómo eso que va a pasarnos afecte a nuestra vida. Y aunque nuestros motivos de preocupación son diferentes a los que este texto refiere, es decir, creo que en esta mañana puede haber alguna situación especial, pero nuestros motivos de preocupación no son habitualmente qué voy a comer, qué voy a beber o cómo me voy a vestir. Pero la realidad es que este sentimiento de preocupación en otras áreas sí que está en nuestros corazones. Las preocupaciones que podríamos decir actuales serían en una persona joven, ¿qué voy a estudiar? ¿Vosotros sabéis la ansiedad que tienen los chicos de 17 y 18 años por los estudios? Yo no encuentro ningún joven que venga a mi consulta y esté tranquilo. Ninguno. Los problemas de ansiedad en los jóvenes son increíbles. ¿Qué voy a estudiar? Ya, pero es que esa carrera tiene salidas o no tiene salidas. ¿Encontraré trabajo? ¿Me gustará? ¿No me gustará? En cuanto al trabajo, ¿ese trabajo me conviene? ¿Puedo escalar? No. En cuanto a relaciones sociales, ¿le caeré bien a esta persona? ¿No le caeré bien a esta persona? Voy a ver si hago cosas para que le agrade mi amistad y podamos ser amigos. O en nuestra familia también
preocupación y ansiedad por hoy si le pasa algo a mi madre. Obviamente nadie quiere que le pase algo, pero hay gente que está siempre pensando en eso. ¿Y si le pasa algo? ¿Y si hay alguna desgracia? Y lo que tenemos que entender es que estas preocupaciones, humanamente hablando, son obvias y todos las vamos a tener. Sobre todo las que tienen que ver con nuestras personas más cercanas son preocupaciones normales. Aquí el problema no es que nos ocupemos de estas cosas, y aquí un juego de palabras, sino que nos preocupemos de ellas. No es que tú te ocupes de ser diligente en tus estudios, en tu trabajo, hacer las cosas bien, de cuidar a tu familia, todo eso está bien. El problema está en preocuparte y basar la vida en esas posibilidades que ni siquiera sabes si vendrán o no. Y la clave está en el versículo 32. Fijaos la palabra aquí que utiliza Jesús, dice, porque los gentiles buscan, ¿qué palabra pone? Ansiosamente estas cosas. Aquí está Jesús diciendo que el problema está en aquellas personas que basan su vida en esto, que basan toda su vida en este tipo de cosas. El problema está en que, al igual que nos dijeron, que Él nos dijo en el versículo 19 al 24, donde dice que ellos estaban acumulando tesoros en la tierra para estar tranquilos con esos tesoros, la clave aquí también es ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está puesto el corazón de esas personas que únicamente se preocupan por su trabajo, por sus estudios, por sus relaciones, etc., etc., etc.? Al final están haciendo tesoros ¿dónde? También aquí en la tierra. Quizás no tienen tanto como para acumular, pero ¿sabes lo que quieren? Confían en conseguirlo para poder acumularlo. No sé si me entendéis a dónde voy. ¿No es este el mensaje que recibimos todos constantemente en este mundo? ¿No es el mensaje que recibimos tú y yo cada día cuando se nos dice busca ansiosamente un buen trabajo, busca unos buenos estudios, busca una buena pareja, busca una buena casa, busca un buen coche, porque eso es lo importante? Todo está enfocado en los tesoros de este mundo, en los tesoros de la tierra. Esa es la obsesión de nuestra sociedad. Y cuando te sacas la carrera sola, y eso lo sé porque es así, cuando tú te sacas la carrera, lo siento mucho los que estéis estudiando una carrera, cuando te saques la carrera sola no vale. Hay tanta gente que tiene una carrera que una carrera no vale. A mí me dice alguien, mira, yo soy fisioterapeuta, y digo, vale, ¿y qué más? No vale. Luego necesitas un máster. Luego necesitas una especialización. Luego el que quiere hacer un doctorado. Luego el trabajo dice a ver si puedo escalar. Luego a ver si el escalar, luego a ver si puedo emprender. Luego a ver si me compro la casa de mis sueños y esa casa luego se me queda pequeña. ¿Sabéis? Ese círculo nunca se acaba. Nunca se acaba. Leí hace tiempo a un neurólogo que decía que el problema estaba en una de nuestras hormonas, que se le asocia a la hormona del placer, que es la dopamina, que es cuando tú ves algo nuevo, algo que te gusta, te da esa sensación de placer. ¿Sabéis? Esa sensación de placer de cuando estrenas algo nuevo, cuando estás deseando comprarte algo que llevas tiempo, no sé, imagino algo grande, un coche, y estás esperando un mes a que te llegue del concesionario tu coche, y esa sensación del primer día cuando por fin vas al concesionario y te dan las llaves de tu coche y te vas conduciéndolo a tu casa, esa sensación de placer. ¿Cuánto tarda tu coche en ser peor que el de tu vecino? ¿Cuánto tarda tu coche nuevo en no ser suficiente? Mira, si te compras un Ford, vas a querer un Audi. Y si te compras un Audi, vas a querer un Mercedes. Y cuando tengas el Mercedes, un Aston Martin. Y así. Y este hombre decía, este neurólogo, que la dopamina es tan traicionera con nosotros que aunque te compraras la mayor mansión de la ciudad, al poco tiempo querrías una casa en la luna. Porque la mayor mansión de la ciudad no sería suficiente. Porque llegaría un momento en donde eso se pasaría
Y querrías algo nuevo y algo más grande, algo que nadie tenga, una casa en la luna, ¿no? Y ahora quiero que nosotros nos paremos a pensar, y es, ¿qué estamos buscando cada uno de nosotros ansiosamente? ¿Dónde estamos poniendo el foco de nuestro esfuerzo? Porque muchas veces, y aunque no queramos reconocerlo, estamos jugando al mismo juego que todo el mundo está jugando. Estamos poniendo las prioridades donde todo el mundo está poniéndolas. Y no hay ninguna diferencia entre un compañero de tu clase que no tiene ningún tipo de esperanza y tú y yo. Y por eso Jesús, en el versículo 33, nos dice dónde debe estar el esfuerzo, qué debe buscar un verdadero hijo de Dios, un ciudadano de su reino, de ese reino del revés. Dice, buscad primeramente. Ahí no dice ansiosamente, cambia la palabra, dice buscad primeramente o buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Es decir, poned en orden vuestras prioridades. ¿Sabéis? Eso es un ejercicio que constantemente deberíamos estar haciendo. Poned en orden vuestras prioridades, porque a veces, aunque pensemos que nuestras prioridades están bien organizadas, no lo están. Y el problema es que a veces no somos conscientes de ello y a nosotros nos preguntan y nos dicen, ¿tu prioridad es Dios? Y dices tú, sí. Pero luego analizas y a lo mejor no. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. El Señor aquí está diciendo, gastad vuestra energía en lo verdaderamente importante. Y aquí tenemos una promesa del Señor que debería cambiar radicalmente nuestra perspectiva del futuro, esa preocupación por el futuro. Porque si estamos diciendo que Dios es nuestro Padre, como hemos visto, si estamos diciendo que Él conoce nuestras necesidades, de qué cosas tenemos necesidad, y que Él nos va a proveer de todas ellas, entonces tenemos que buscar esa paz que estas promesas nos dan. Sin embargo, nuevamente hago otro paréntesis. Mientras estaba estudiando esto, decía, entonces, ¿por qué no es una realidad en nosotros? ¿Por qué esa paz y esa tranquilidad no es una realidad en nosotros? Estamos diciendo y siendo honestos que tenemos ansiedad, que tenemos estrés, que tenemos ese tipo de preocupaciones por las cosas de la vida. Y creo sinceramente que es porque nos falta creérnoslo. Nos falta creernos la palabra de Dios. Fijaos en el versículo 30, ya lo hemos pasado, a lo mejor no te has dado cuenta qué frase dice Jesús. El final del versículo 30 le dice hombres de poca fe y mujeres, personas de poca fe. Hombres de poca fe. Y yo creo que ahí reside nuestro problema. Nos falta tener una fe mucho más genuina y firme en nuestro Señor. Nos falta tener una fe más como esa fe que leemos en Daniel cuando va con sus compañeros a la casa de Nabucodonosor y le ofrecen la comida y ellos rechazan la comida. Y sabéis, nosotros sabemos la historia y sabemos que se alimentaron de lentejas, pobrecillos, lentejas durante tanto tiempo y que su rostro y su semblante era mejor que los demás, pero en el momento en el que ellos rechazan la comida de Nabucodonosor, lo que estaban teniendo era fe en que Dios les iba a proveer. Y en ese momento no sabían cómo lo iban a hacer. Nos falta tener fe como Abraham cuando Dios le dice que dé lo que más quiere en el mundo, su hijo Isaac. Y Dios proveyó también para él. ¿Cuántas biografías de misioneros y creyentes hemos leído donde no tienen que comer? Dan gracias al Señor, se van a un lugar sin saber cómo Dios les va a proveer. ¿Y qué ocurre? Dios provee. Dios siempre provee. Dios siempre cumple. Hermanos, y me estoy hablando a mí el primero, acerquémonos más a Dios. Tengamos una relación mucho más cercana a Él y con Él. Pidámosle que aumente nuestra fe.
que podamos buscar su reino por encima de todas las demás cosas que tan bonitas y que tanto brillo tiene a nuestro alrededor. Porque el mundo brilla mucho y el mundo llama mucho la atención, pero al final dice la palabra de Dios que los tesoros terrenales no valen, no tienen ningún valor. Busquemos las cosas de arriba. Colosenses 3:1 dice, si habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mirada en las cosas de arriba. Buscad las cosas de arriba, donde Él está sentado. Y por último, vamos a la última frase de no os preocupéis. Versículo 34, el último versículo, dice, no te preocupes por el mañana, ese es el epígrafe que he puesto, descansa en la fidelidad de Dios. Versículo 34, que dice, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástele a cada día sus propios problemas. Y si has seguido todo este estudio, al final ves que es la consecuencia lógica de confiar en que Dios es nuestro Padre, de confiar en que Dios es aquel que conoce nuestras necesidades y que proveerá de ellas, pues la consecuencia es que entonces, ¿de qué he de preocuparme? ¿Qué puede pasar mañana que Dios no controle? Nada. ¿Qué puede pasar mañana que Él no sepa ya? Nada. ¿Qué puede pasar en mi vida o en la de alguna persona donde Dios me vaya a abandonar y no vaya a estar conmigo? Nada. Si estamos confiados en que Él va a proveer por nosotros, con nosotros todas nuestras necesidades, entonces no tiene sentido preocuparnos por lo que va a venir mañana. Porque si hemos fundamentado nuestra vida en Cristo, nada de lo que puede venir, por fuerte tormenta que sea, nos puede separar de nuestro Señor. Y me gustaría acabar con un texto que está en Romanos. Romanos capítulo 8. Ante esa ansiedad que puede generarnos la inquietud de qué puede pasarnos, fíjate lo que dice Romanos 8. Dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Y fíjate la lista que aparece ahora después. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Yo creo que si te pones a analizar casi que cualquier cosa que de este grupo ya es casi todo lo que nos puede pasar, ¿no? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Dice el versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, ¿van a venir dificultades a nuestra vida? Seguro. Ninguno estamos exentos de ellas. De hecho, Jesús aquí no pretende decirnos ni enseñarnos que no nos van a venir problemas, no. Pero los creyentes tenemos una paz basada en las promesas de nuestro Señor Jesucristo que debe marcar la diferencia de nuestra vida. No sé si alguna vez habéis tenido la oportunidad de visitar a algún hermano que esté enfermo y que esté muy malito. Y no sé si alguna vez has tenido esa experiencia de ir allí con quizá la ingenuidad de tu vida de querer consolarle de alguna forma. ¿Y cómo sales tú de allí? Te ha consolado él a ti. Porque esto se hace real en esos momentos de dificultad. En esos momentos de dificultad sentimos al Señor con nosotros. Sentimos que no hay por qué preocuparse. No hay ansiedad, no hay preocupación, sino que hay confianza y paz. Así que el Señor pueda trabajar en nuestros corazones, que Él pueda realmente ayudarnos. Como dice 2 Corintios, dice, pongamos nuestra vista en las cosas
no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que el Señor nos pueda ayudar, hermanos, a tener... Es un trabajo difícil, porque yo sé que esta tarde vamos a salir y nos van a empezar a bombardear con cosas de trabajo, con cosas de la vida, y va a ser difícil. Pero tengamos una relación más estrecha con el Señor. Busquemos una relación más diaria, más real con Él, para que Él nos ayude a poder descansar en Él y a poder aplicar esa frase de no te preocupes, porque yo estoy contigo. Que el Señor bendiga su palabra. Señor y Padre Santo, te damos las gracias porque en tu palabra podemos encontrar consuelo, tranquilidad, paz, y te damos gracias por tus promesas, Señor, esas preciosas promesas, Señor, en las cuales podemos descansar. Y en medio de esta ansiedad que el mundo nos empuja a tener, Señor, queremos descansar en ti. Queremos estar tranquilos, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, que sea cual sea la situación, tú vas a proveer y tú vas a estar a nuestro lado, Señor. Gracias por tus preciosas palabras, Señor. Queremos que tú puedas marcar estas palabras y esta enseñanza en nuestros corazones para que las podamos aplicar en nuestro día a día. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.